hablaremos sobre la Revolución Industrial. Esta ocurrió en los países de Europa Occidental, iniciada por Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII. Se extendió luego a otros países como Bélgica, Holanda, Francia, los Estados Unidos, Alemania, etc. Involucró a toda la población de Europa, por ejemplo, la población rural, sin importar las clases sociales. La Revolución Industrial se compuso de dos etapas bien diferenciadas. La primera se dio entre los años 1750 y 1840, y la segunda entre 1880 y 1914. Se trató de una época de grandes transformaciones en el ámbito tecnológico, económico, social y cultural, que tuvo su epicentro en Inglaterra. Como fue un proceso relevante en la historia de constante cambio y avance, que repercuten hasta la actualidad. Algunos cambios fueron como la especialización del trabajo, el transporte, avances tecnológicos, etc. Para interiorizarnos más en el tema, explicaremos qué es una revolución. Revolución es un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos: social, económico, cultural, religioso, etc. Por lo tanto, la Revolución Industrial fueron cambios tecnológicos, donde comenzó una época diferente gracias al uso de nuevas técnicas, fuentes de energía, invención de maquinarias y nuevos medios de transporte, entre otras cuestiones. La Revolución Industrial tuvo dos fases. La primera etapa de este cambio se originó en el Reino Unido. Sin embargo, fue un proceso que desencadenó cambios en todos los países y que estuvo basado en el liberalismo económico. El primer paso de la Revolución Industrial fue la mecanización de las actividades textiles y la industrialización en la producción de hierro. El surgimiento del ferrocarril y la creación de las máquinas de vapor fueron otros cambios decisivos, ya que facilitaron el transporte de mercancías e incrementaron la capacidad productiva. La segunda etapa de esta se caracterizó por sentar aún más las bases económicas que gobernarían el curso de las sociedades desde el siglo XIX en adelante. Además, caracterizada por el auge de la producción de acero y el uso extendido de la electricidad, se consolidó el capitalismo como la ideología dominante de las relaciones comerciales en el mundo y trajo consigo importantes avances tecnológicos que se verían reflejados en maquinarias más sofisticadas para la producción, mejoras en los medios de transporte y fundamentalmente aumento de las comodidades de los ciudadanos en su desenvolvimiento diario. Una sociedad dividida entre empresarios y obreros y proletariado. La Revolución Industrial estuvo marcada por los siguientes hitos, como el aumento de la población. Entre los años 1700 y 1800, la población europea pasó de unos 115 a 190 millones de habitantes. Al finalizar el siglo XIX, en 1900, Europa alcanzará ya unos 400 millones de habitantes. En ese siglo, el aumento de la población fue más del doble. El descenso de la mortalidad. La transformación demográfica se debe a un descenso continuado y progresivo de la mortalidad, sobre todo en las tasas de mortalidad infantil, aunque el dato que llama la atención es la desaparición de las terribles epidemias que anteriormente desolaron los países europeos. La combinación de una mortalidad en descenso y una natalidad elevada provocaron el alto crecimiento vegetativo, además de una fuerte emigración desde Europa a otros continentes. La revolución agrícola y nuevas técnicas de cultivo. Se instauraron nuevas técnicas y nuevos sistemas de cultivo que permitieron aumentar la producción con el mismo trabajo y menos personas. Un sistema de rotación de cultivos alternando distintos tipos de plantas sobre la misma tierra. También progreso en las herramientas agrícolas y en los sistemas de trabajos. También se empezó a introducir nueva maquinaria agrícola como aradoras, segadoras y trilladoras. Revolución de transportes. La máquina de vapor permitió la invención de medios de locomoción como el barco de vapor y la locomotora, lo que permitió el comercio internacional y los movimientos migratorios. Por este motivo se habla de la revolución de transportes. El barco de vapor. En una primera etapa solo se aplicó a la navegación fluvial, pero más adelante se construyeron barcos de hierro. El ferrocarril. Se aplicaba en las minas de carbón inglesas. La construcción de líneas férreas, locomotoras y vagones desarrolló las industrias siderúrgica y metalúrgica.
y la minería del carbón. La utilización del carbón. Se necesitaban fuentes de energía para el funcionamiento de los transportes y de las industrias. Junto a las minas de carbón surgieron las primeras grandes industrias del siglo XIX. La electricidad. El uso de la electricidad como fuente de energía se produjo a partir de finales del siglo XIX. Una de las primeras aplicaciones de la electricidad fue el alumbrado y se fueron creando motores eléctricos. El petróleo. En la década de 1880, las investigaciones habían puesto a punto el motor de explosión y un motor de aceites pesados, utilizando derivados del petróleo como fuente de energía. La industria de prospección, extracción y refinado del petróleo se convirtió en una de las más importantes. La industria textil. Debido a la demanda de tejidos de algodón, se crea la primera hiladora mecánica. La industria química. La industria farmacéutica comenzó a sintetizar ingredientes por medio de complejos sistemas químicos de elaboración. Y para continuar, las causas fueron el aumento de la producción agraria. Era el sector primario del cual se nutría la población. Por lo tanto, para crecer esta, era necesario que hubieran los recursos agrarios suficientes como para alimentar a esa población. Mano de obra abundante debido a que no es posible que crezca la industria si no hay mano de obra que trabaje en ella. Capital. Evidentemente, sin dinero no pueden afrontarse nuevos proyectos industriales. Expansión del comercio. Mayor demanda promueve el que haya mayor oferta, es decir, mientras más nos pidan, más creamos, y eso es solo posible con un comercio creciente. Innovaciones técnicas. Para un cambio semejante era necesaria la presencia de nuevas máquinas y herramientas con las que trabajar. Mentalidad empresarial. La sociedad debe estar abierta a todos estos cambios. Política favorable. El sistema político debe favorecer que se produzcan todos esos cambios. La revolución industrial operó un cambio en los aspectos social, económico y político, y del estilo de vida de la humanidad, debido a la invención y la aplicación en gran escala de las máquinas. Efectos. En lo económico, se incrementó un alto grado de rendimiento del trabajo y se redujo el costo de producción, lo que provocó un enorme crecimiento de las riquezas de las naciones industrializadas. Debido a esto, se acumularon grandes capitales que dieron el desarrollo a compañías y sociedades anónimas. También se hizo posible el intercambio entre naciones por el diseño, desarrollo y perfeccionamiento de las vías de comunicación y los medios de transporte. Se crearon las cámaras de comercio, las compañías de seguro, los bancos y así como el sistema de rentas a crédito. Surgieron los métodos de publicidad y las competencias comerciales. La artesanía y la manufactura fueron desapareciendo paulatinamente. Efecto en lo social. Grandes ciudades se convirtieron en centros industriales por el abandono de campo y el aumento de la población de las ciudades. Cambió la estructura profesional de la población. A cuenta de la población agrícola se incrementó el número de personas ocupadas. La consecuencia principal de la revolución industrial fue la aparición de las dos clases de la sociedad capitalista, la burguesía industrial y el proletariado fabril, dando término al proceso de desaparición del campesino inglés. Se agudizan los problemas obreros y la organización de los trabajadores en gremios, sindicatos, etc. El desarrollo impetuoso de la economía acarreó un incremento del lujo y la riqueza de la burguesía y a su vez de la pobreza y la indigencia en las masas trabajadoras. En el ámbito político, la aparición de doctrinas, el socialismo utópico y la socialdemocracia, etc. El Estado no interviene directamente en las actividades económicas, sino que auspicia la industrialización y regula la legislación social a favor de los trabajadores. La industria ocupó una situación predominante, por lo que hubo cambios en los modos de vida. La población se concentró en las ciudades con una actividad industrial. El trabajo doméstico se hizo más corto al incorporarse miles de mujeres al trabajo industrial. Así, las costumbres de la familia cambiaron a medida que las mujeres comenzaron a trabajar fuera del hogar. Y para finalizar, es importante recordar que la revolución industrial fue una época de grandes transformaciones en el ámbito tecnológico, económico, social y cultural. ¿Por qué se generó esta revolución? Por mano de obra abundante, el capital a nuevos proyectos industriales, expansión del comercio y la presencia de nuevas máquinas y herramientas con las que trabajar, entre otras. Debido a la revolución industrial, se originó por primera vez en la historia un crecimiento económico sostenido. Fue posible el desarrollo y perfeccionamiento de las vías de comunicación y los medios de transporte.
Se crearon las cámaras de comercio, las compañías de seguros, los bancos, así como el sistema de renta a crédito. Surgimiento de la organización de los trabajadores en gremios, sindicatos, etc. La mejora de la industria ayudó en el crecimiento demográfico gracias al incremento de la industria alimenticia, así como a nuevas políticas de higiene. Actualmente, el acelerado incremento poblacional representa un verdadero problema. A partir de ese momento podemos decir que vivimos en un mundo totalmente industrializado. Todas las grandes industrias del mundo utilizan maquinaria en sustitución del trabajo humano. De esta forma, se puede constatar una evidente mejora en la producción, tanto en la calidad de los productos como en la cantidad que se produce. Se desarrolló un nuevo sistema económico, el capitalismo. Hasta nuestros días, el capitalismo sigue siendo el modo de producción debido a la industrialización. Incluso en la actualidad, el capitalismo ha dado paso al consumismo, que es un fenómeno muy actual causado por la producción en serie y masiva. El Estado no interviene directamente en la actividad económica, sino que auspicia la industrialización y regula la legislación laboral. A partir de esta época se fomentó la maquinaria en las industrias. Ha existido el problema ambiental. Las máquinas que se construyeron en aquella época, al igual que las que se utilizan en la actualidad, son contaminantes y causan grandes problemas al ambiente.